Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien y en esta ocasión les traigo estos ricos buñuelos de rompope. Espero que les agrade la preparación. Ustedes ya saben cómo se prepara, pero aquí están los ingredientes. Lo que vamos a ocupar es una taza de harina de trigo todo uso, que yo ya la tengo cernida, una pizca de sal, una cucharada de azúcar, un huevo y una taza o 3/4 de rompope. Y aquí tengo el molde que vamos a ocupar en esta ocasión o el que ustedes estén o quieran ocupar. Ese es el que yo estoy utilizando y de esta forma los estoy guardando, los limpio y los guardo en este papel film. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a tamizar la harina. La vamos a pasar por este colador para que no se formen los grumos. Ya que lo tengamos listo, le vamos a pasar por aquí también a añadir el azúcar con la pizca de sal. Le vamos a revolver muy bien y le voy a vaciar aquí el huevo. Ya que lo tengamos listo, vamos a ir vaciando el rompope. Si ustedes ven que está muy espeso todavía, acuérdense que tiene que ser como un tipo atolito. Le pueden ir agregando por cucharadas un poquito de leche. Yo le agregué aproximadamente unas 4 o 5 cucharadas de leche. Nada más que ya no alcancé a grabar esa parte. Pero sí le fui poniendo, por ejemplo, aquí le raspé bien con una espátula al platito donde tenía el rompope y entonces se lo voy a vaciar. Le puse tantita leche, aquí va a ser una cucharada y en total le puse 4. Eso sí les recuerdo que tiene que verse como un atolito. Aquí se veía como una masa como para un pastel, pero tiene que ser mucho más líquido. Ahora lo que vamos a hacer es llevarla al refrigerador de aproximadamente 1 hora al tiempo que ustedes quieran. Lo mínimo es 1 hora, de preferencia de un día para otro para que esté completamente bien la mezcla y puedan hacerse bien los buñuelos. Ya que lo tengamos listo, vamos a poner el aceite aquí a calentar. Si ustedes tienen termómetro de temperatura para estas cosas calientes, les recomiendo que esté en aproximadamente 250 grados. Ustedes van a ir checando dependiendo, no sé a qué se deba. La verdad, hay veces que está mejor en unos 200 grados, otras veces que hasta 300, no sé. Pero hay que irle checando la temperatura. Si no lo tienen, ustedes van a empezar a ver porque se va a empezar a calentar de más el molde. Ya a la hora que ustedes estén haciendo los buñuelos, se van a pegar al molde la mezcla y les va a costar mucho más trabajo despegarlo del molde. Entonces hay que tener una temperatura media, así como empezaron, así deben de terminar con esa temperatura de preferencia. Ponemos aquí el molde aproximadamente unos 10 segundos. Vamos a sacudir el aceite, el exceso. Después lo vamos a pasar por la servilleta que tengo aquí, servitoalla de papel. Y vamos a meter el molde a la mezcla hasta un poquito menos del borde. Ya que esté ahí, le vamos a meter al aceite y vamos a esperar a que se empiece a cocer la mezcla y solito se va a despegar del molde. Esto quiere decir que está perfectamente la mezcla. Ya que lo saquemos, lo vamos a pasar por azúcar con canela y los vamos a ir dejando a un lado, reservándolos. Les recomiendo que los buñuelos, cuando los estén sacando, inmediatamente les pongan el azúcar con la canela para que se les pegue, porque si ustedes esperan a que se enfríe, la canela no se les va a pegar ni el azúcar. El azúcar también debe de ser un azúcar muy fina. Aquí tengo a 225 grados y está muy bien. Miren, apenas están haciendo muy bien. Por eso les comentaba, si ustedes tenían termómetro, pues les sirve para que estén checando la temperatura del aceite. Aquí yo tengo otros moldes que ustedes ya los han visto. Entonces, como acababa de hacer el otro video que ya ustedes ya vieron, entonces estoy ocupándolos también aquí de esta manera, que son los arbolitos y también el pino, perdón,
y la bota y unos angelitos. Ahí está, miren qué fácil se empiezan a despegar, pero es porque la temperatura del aceite está muy bien. Ahí les estoy mostrando cómo le estoy poniendo de nuevo el azúcar con la canela. Hay que tener mucho cuidado que no se quemen. Hay que esperar a que se empiecen a cocer perfectamente. Miren, de este lado ahora tengo lo que es una bota. Aquí está. Hay que esperar que se cuezan perfectamente, ya que ustedes vean que no empieza a salir mucha burbujita, es que ya está. También a la hora de tocarlos se siente con el palo de la brocheta, se siente perfectamente cuando todavía están un poquito aguados. Ya que ustedes sientan que están un poquito ya más firmes, ya los pueden sacar y a la hora que se empiezan a enfriar, empiezan a endurecerse un poquito más. Yo les recomiendo también un tip que les doy, es que en este tiempo de frío, perdón, en este tiempo de agua, lo más recomendable es que este tipo de buñuelos no se preparen. Que se preparen cuando sea un tiempo de calor o tiempo ya un poquito más de frío, porque la humedad los hace pues corriosos, como le decimos aquí en el lugar donde yo vivo. No se sienten crujientes, se sienten como un poquito chiclosos, entonces es mejor prepararlos así. Y pues aquí está la terminación. Espero que les haya gustado, lo preparen y me digan qué tal les pareció. Este es el rompope. Espero que les guste. Esta es una preparación de leche con huevo y vainilla. Ese es el que le llamamos rompope en México. Entonces, si ustedes no saben cómo se prepara, aquí tengo a varias amigas, compañeras, las cuales preparan rompope casero. Espero que les agrade. Lo preparen y me digan qué tal les pareció, si les gustó el sabor, si no les gustó, qué es lo que le cambiarían o qué es lo que no le cambiarían. No olviden suscribirse, que es completamente gratis, y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba algún video. Dejarme su like y comentario si es que les gustó este video y desde dónde me están siguiendo. Muchas gracias por estar aquí, por estar acompañándome preparando estos ricos buñuelos de rompope, que espero que lo preparen y que les guste. Son muy fáciles y rápidos de preparar. Los buñuelos de rompope son una invención mía, son algo que yo quiero estar innovando para ver qué tal queda, y pues me gustaría que ustedes prepararan estos ricos y deliciosos buñuelos de rompope. Pues que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse y compartir el video si es que les gustó. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.